¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva tertulia de la Sociedad Deportiva Huesca, aquí en Huesca TV sin Reblar. Hoy jueves, a escasas 48 horas aprox de ese partido a las 9 de la noche, el sábado, en Anoeta, Real Sociedad B, Sociedad Deportiva Huesca, con la intención del equipo azulgrana de recuperar pues puntos o por lo menos dar una mejor imagen para poder, como digo, acumular algún punto más, porque los partidos de fuera de casa la verdad es que están siendo pues de muy poca cosecha. Así que vamos a hablar de ello, también vamos a hablar de algunas otras cosas, como siempre, con nuestros compañeros de tertulia, en este caso habituales de los jueves. Juan Carlos Gos, muy buenas, ¿qué tal? Un honor de estar con mis amigos. Antonio Purroy, muy buenas, ¿qué tal? Un lujazo estar aquí contigo y con el compañero. Bueno, pues vamos, si os parece, a comenzar con algunas cuestiones casi más anecdóticas que otra cosa, pero bueno, ya sabemos que en estos días donde a lo mejor a mitad de la semana pues tampoco hay mucha información, sí que ha habido declaraciones de jugadores, etc. Pero bueno, ahí se da un caso curioso en el cual, pues bueno, parece que hay dos componentes de la plantilla del club, o del equipo, mejor dicho, de la Sociedad Deportiva Huesca, que son el entrenador, Sergi Guilló, y también Liberto Beltrán, que hace unos 5 meses pues jugaron un playoff de ascenso frente a la Real Sociedad B, un playoff en el que ellos consideran además que fueron muy perjudicados porque al parecer un penalti en cada uno de los partidos pues les fue desfavorable. De hecho, hay declaraciones incluso que creo en el partido de vuelta el jugador que había hecho el penalti les reconoció que era penalti y la verdad que estaban muy indignados. Yo entiendo que en ese momento era para estarlo y no sé si influirá algo o no, pero bueno, a lo mejor pues es un pequeño recuerdo de aquello que pasó y todavía más motivación para poder sacar un resultado positivo ante el equipo que, por decirlo así, le virló la posibilidad del ascenso al Club Polideportivo Mérida. Bueno, lo que pasa es que ese partido seguro que ellos lo tenían marcado un poquito más que nosotros, también con la de la Real Sociedad. ¿Por qué marcados? Porque al principio de temporada empezamos nosotros muy bien y la Real Sociedad no empezó tan bien. Y había una diferencia de puntos, estaban abajo y nosotros medianamente arriba. Y teníamos marcado ese partido, digamos nosotros, con que era un partido relativamente no fácil, porque no hay nada fácil en la vida, pero bastante accesible para traernos los 3 puntos. ¿Qué pasó? Ahora ellos mismos tienen ese punto, Liberto y el entrenador, de poder sacar un buen resultado allí, pero resulta que ahora la Real Sociedad está funcionando un poquito, a pesar de estar en puesto de descenso, casi un punto más, igual en el puntaje igual que el descenso, pero una posición más. Bueno, pero ¿qué es lo que sucede? Ahora en su campo están invictos. ¿Qué pasa? Han ganado 2 partidos, al Zaragoza y al Andorra, creo, y han perdido otros. Han empatado 3, sí. Y creo con los andaluces han empatado, sí, con Córdoba, Cádiz y Almería. Sí, han empatado 3 con los andaluces, como digo yo. Entonces, prácticamente no tienen tampoco tantos puntos de diferencia con el Huesca. Y al estar invicto, ese partido, vuelvo a decir, que lo tenía el Huesca como marcado en el calendario, como fácil, y en este caso Guilló, como una oportunidad de revancha, va a ser un partido un poquito más difícil, porque ahora está todo tan igualado que estamos hablando de la clasificación del Huesca del 8º al descenso hay 4 puntos, y del Huesca a entrar en playoff creo que hay 3 puntos solamente, o sea, prácticamente está todo tan metido, eso sí, no hay que perder puntos, antes se tenía este partido prácticamente, no digo como ganado, pero bien, ahora se está un poquito más difícil por esto mismo. Pero bueno, estaremos arropados por las 300 personas que irán, los 2 autobuses, y esperemos sacar un muy buen resultado para lograr que, en este caso, que yo se toque la revancha con ellos y nosotros saquemos los 3 puntos. Ya Dios dirá qué pasará. Tal como muy bien has dicho tú, Javier, efectivamente es un encuentro de reencuentros del pasado, de no hace demasiado tiempo, ¿no? Efectivamente, yo vi aquellas imágenes y la verdad es que además era un descuento el penalti a favor del Mérida. Aquello fue de un atraco a mano armada. La verdad es que tenía mucha razón el señor Guilló para protestar, porque claro, es que cuando estás entrando a un equipo de pasar a fútbol profesional a estar a primera ref, amigo, hay mucha diferencia. Además, a él hubiera supuesto también ponerse su medallita porque has estado trabajando toda la temporada, has llegado ya
al último partido donde es decisivo y por una jugada que era muy claramente a tu favor, pues claro, pues seguramente pues quizás se hubiera ascendido, pues quién sabe si hubiéramos sido rivales del Mérida, pero con Guillón no en el banquillo del Huesca, sino precisamente en el banquillo del Mérida, ¿no? Coincido plenamente con el compañero, yo creo que va a ser un partido mucho más difícil de lo que a priori, tal como lo ha comentado, de que, bueno, Real del equipo ascendido, esto está chupado. No va a estar chupado, porque además, en caso los donostiarras saben de que en caso de victoria se ponen a tan solo un puntito detrás del Huesca. Por lo tanto, van a ser 3 puntos de oro. Y además con un Huesca necesitado de puntos, porque al no rascar nada en Cádiz, era un partido ante un rival, un gran estadio, que podías perder. Ojalá se hubiera podido sumar, pero no se sumó. Un fallo defensivo desde el Huesca, pues nos costó el partido. Entonces ahora te ya ves en la obligación de que no puedes regresar de vacío de San Sebastián, porque si no se te va a complicar la cosa. Y por supuesto, si puedes sumar un punto, bueno, no estaría mal, pero hay que intentar sumar los 3. Y los donostiarras, tal como dijo el otro día Ismael Crespo, un gran estadio, y los cachorros donostiarras no tienen nada que perder y mucho que ganar. ¿Por qué? Porque es un equipo que si desciende no pasa nada. Ellos saben que juegan sin esa presión. Lógicamente no van a tirar la categoría, por supuesto, pero es un buen escaparate, y coincido con él, de que si lo haces bien, pues tal como está la Real Sociedad, ¿quién te dice que puedes dar el salto a Primera División? Por lo tanto, ellos facilidades no nos van a dar ninguna. Bueno, respecto de lo de Guilló, es todo también pues más o menos anecdótico, porque bueno, él no consiguió el ascenso, supongo que es lo que más deseaba en ese momento, era conseguir un ascenso con el Mérida, pero de alguna o de otra manera, pues bueno, esa buena labor, él también ha ascendido, o sea, no ha ascendido el equipo, pero ha ascendido él. Bueno, pues la vida a veces te lleva por sitios que no esperas o bueno, también un poco, evidentemente a Guilló se le ha fichado pues por el buen desempeño que ha tenido con el Mérida, ¿no? Respecto de reencuentros, hay otro, porque, bueno, Iker Kortajarena, bueno, viene de la Real Sociedad B y, bueno, se ha convertido en un jugador importante para el Huesca, y un jugador que ha sonado, bueno, incluso ha habido rumores de que ha sonado para Primera División. También a lo mejor es una motivación para él, como lo es para los jugadores de la Real B, ese hecho de que, oye, si yo aquí lo hago bien, pues a lo mejor la semana que viene o la otra, si me necesitan en el primer equipo, pues puedo tener oportunidad. Pues también, pues igual para Iker Kortajarena, yo no sé, que aquí lleva 3-4 temporadas ya, y no sé si se le ha apagado un poquito ya ese sentimiento Txuri Urdin, pero bueno, a lo mejor también puede ser una motivación, ¿no? Pues también de hacer un buen partido en Anoeta, un poco en la que fue su casa, aunque no sé si él jugaría mucho allí, pero bueno, es la Real. Y bueno, pues puede ser también una motivación, ¿no? Para Iker, que aquí venimos diciendo que Sergi Guilló le tiene que encontrar un poquito el sitio, porque no está teniendo el rendimiento de la temporada pasada. Aunque es verdad que aparece, aunque es verdad que trabaja, porque los mapas de calor son, bueno, para hacérselos mirar de lo que trabaja, pero creo que no acaba de encontrar ese punto de la temporada pasada donde realmente fue un jugador importantísimo para el equipo. Lo sigue siendo, pero digamos que con menos brillo, ¿no? Quizá porque la temporada pasada jugaba un poquito en el medio campo y tiraba hacia adelante en los contragolpes y metió algunos goles también. Y este año quizás le han dado el número 10 y lo han puesto un poco más adelante. Pero bueno, poco a poco pienso que se va a reencontrar con sus compañeros que están cambiando ahora. Él es titular con los que están teniendo delante y va a salir adelante. Y respecto a la Real Sociedad B, recordemos que es un equipo joven, creo que es el más joven de todos, y claro, al ser un filial, pues tiene esa juventud de que en un momento ellos quieren jugar bien porque es un escaparate para llegar no a otro equipo, sino llegar a su equipo y en un momento dado dar ese salto a Primera División. Bueno, veremos en ese caso un buen partido. También recordemos que el campo de Anoeta, pues el campo de Anoeta es un campo grande, que tiene un poquito más de 30.000 localidades, 32.000, entonces, pero bueno, se llena siempre en Primera División. En Segunda, pues acompaña gente y la verdad que son bastante, por decir así, dicharacheros y acompañan al equipo, y es un campo bonito para ver un partido. Y en este caso, como habrá gente de Huesca, pues también pensemos que saldrá un buen partido
Lástima la hora que habrá que volver un poquito tarde, la gente que vaya tendrá que volver o quedarse a dormir, digamos, ahí, o volver un poco tarde. Si hubiera sido más temprano, quizás hubiera sido mejor. Pero volvemos, todas las sensaciones, digamos, del Huesca son positivas porque pese a ser ellos un equipo bueno como local y nosotros malo como visitante, por decirlo, hemos mejorado muchísimo en el último partido, que verdaderamente no merecimos perder y merecimos un empate, y estamos hablando contra el Cádiz, que estamos hablando que es un equipo importantísimo. Entonces, se pueden traer los puntos de Anoeta y ser un buen partido. Yo recuerdo perfectamente cuando el último descenso de la Real Sociedad B, que precisamente se produjo aquí en el Alcoraz, con Xavi Alonso de entrenador, y cayeron los donostiarras 2-1. Pero bueno, los jugadores que lo hacen bien, pues entre ellos el Huesca se fijó en Blasco. Me acuerdo que Jeremy Blasco jugaba con el RD, lo hizo bien y luego se vino para el Huesca. Por lo tanto, para ellos es un escaparate, fundamentalmente en su campo, por supuesto, pero también fuera de su campo, porque claro, todos los jugadores del filial no pueden dar el salto al primer equipo. Es muy difícil. Entonces, si lo haces bien, pues también puedes tener ese premio que te puede también fichar un equipo bueno de la segunda división y quién sabe si dar el salto también a la primera. Yo me gustaría que el Huesca volviera a recuperar la solidez defensiva, porque solo hemos dejado un partido la puerta a cero. Y lo triste y lo lamentable, tal como comenta el compañero, era partido de empate, porque el Cádiz tampoco, no es que nos asediara a disparos, sí a córner, pero un error defensivo grave, donde quedaron retratados nada más ni nada menos que 3 defensores del Huesca, se los merendó a los 3 y gol. Y te cuesta el partido porque el Huesca también adelante estuvo espeso. Quedaban pocos minutos y al final pues no tuvimos esa suerte que habíamos tenido en los últimos partidos. Por lo tanto, y también me gustaría, vamos a ver, eso claro, lo vamos a tratar a continuación, a ver qué pasa con el señor Guilló, porque es un rival que conozco, es un campo que conozco, tal y cual. Veremos a ver si esta vez, en esta ocasión, ojalá dé con la tecla precisamente para llevarnos el botín de los 3 puntos. Bueno, yo creo que hoy ha hablado Liberto, es posible. Creo que no tengo noticia de que haya hablado Sergi Guilló, pero siendo jueves normalmente se habla 2 días antes del partido. No sé por qué. Si no ha hablado, que no lo sé, porque últimamente no he mirado. No, si no ha hablado, pues no sé tampoco por qué no ha hablado. Creo que tendría que haber hablado hoy. Si se lo hará mañana, en fin, por alguna razón seguramente será, pero no ha hablado. Pero, a ver, yo no quiero ser hiriente ni quiero ser nada, pero yo lo dije además en privado a los compañeros, que esta semana iba a recordar una frase del señor Guilló que pronunció la semana pasada en el primer partido contra el Cádiz. Estoy segurísimo de que vamos a hacer un gran partido. Para mí no fue un gran partido. Posiblemente el Huesca mejoró en algo la prestación, que tampoco era muy difícil, porque, bueno, lo de Ceuta y lo de Coruña, pues ya te digo que, en fin, muy difícil no era mejorar lo que habías hecho, pero que tampoco fue un partido que digas, ostras, es que los hemos llevado de calle, no sé qué, no sé cuántas. Sí que es verdad que hubo un principio con 2 fogonazos, que bueno, que en un caso por falta, que no quiero decir que Kortajarena no tenga calidad, pero bueno, a lo mejor eso lo pilla un buen delantero centro y eso te va para adentro. Lo de Nol, es que, bueno, veo que el chaval pues todavía está verde, porque, pues claro, acertar a la primera es complicado, ¿no? Entonces, estoy segurísimo que vamos a hacer un gran partido. Pues hombre, no hiciste un gran partido, hiciste un mejor partido que los anteriores, pero no hiciste un gran partido. Y un poco ya me viene al pelo aquí, aunque yo no tengo, pero me viene al pelo para enlazar con el siguiente asunto, y es precisamente eso. ¿Qué va a hacer? Bueno, estamos en un sin vivir. ¿Va a jugar con 5? ¿Va a jugar con 4 defensas? ¿Va a hacer rotaciones? Que ya hemos dicho lo hemos dicho en este programa, que hombre, sí son rotaciones, pero también tiene una serie de jugadores que son bastante fijos. Un poquito, ¿por dónde pueden ir los tiros en este aspecto? Este es un partido que no puede ir a jugar con 5 atrás. Es imposible ir a jugar con 5 atrás que no fue contra el Cádiz con 5 atrás. Va a ir con 4 atrás. Eso está bien puesto, que es segurísimo que va con 4 atrás. Bueno, ojo, no digas tú lo que como te salga con 5. No. En la semana que viene. No. Juan Carlos, mira que. No. Es que no puede ir a jugarle a la Real Sociedad con 5 atrás, a defenderse. No. Ahora, ojo. ¿Qué pasa? Pone 4 atrás, que ya bien sabemos lo que son. Inclusive puede poner uno del centro de campo, como Jesús Álvarez, que a veces se retrasa un poquito para ayudar a los 4.
¿no? Y pero jugará con 4 atrás y después jugará 4-4-4-2, seguro que más o menos eso es lo que formará, con Jesús, como digo, Jesús Álvarez ayudando un poquito atrás. Ahora, después, ¿cómo se desarrolla el partido? Si en un momento dado fuera muy bien el Huesca, entonces en un momento dado puede volver a poner 5 atrás porque dice, bueno, voy a defender los últimos minutos. O si fueran, ojalá que no, si fuera muy mal, pues de los 4 atrás, pues tiraría más hacia adelante a tratar de buscar ese gol esperado. Pero no, es un partido que no irá a la defensiva. La defensiva puede ir normalmente de visitante cuando un equipo está en los primeros puestos y ves que está muy difícil de llegar a su portería y de meter gol. Dice, bueno, vamos a apalancarnos un poquito atrás y trataremos de meter un gol como pasó el año pasado, que se ganaron partidos así. En este caso, no creo que ponga 5, pondrá 4, eso segurísimo. Yo coincido bastante también con el compañero, porque ya que el señor Guilló presume de ser atrevido, de ser valientes en fútbol ofensivo, evidentemente si cargas demasiado a la zona zaguera, quiere decir que no vas a presionar arriba y precisamente que no vas a practicar un fútbol ofensivo. Y por supuesto, para llevarnos el partido, para ganar este partido que es fundamental, evidentemente que los defensas no estén dormidos, pero tienes que apretar ya en el centro del campo y por supuesto en la línea delantera, la línea ofensiva, tiene que haber pólvora y tienes que crear ocasiones para llevarte el partido, porque si no manejamos el balón arriba donde se deciden los partidos, pues ganar como que no, y por lo tanto para mí un empate en este encuentro, al no sumar en Cádiz, sería muy corto y necesitamos la victoria, y me gustaría que también el equipo de Guilló sepa llevar esa presión de que solo le vale ganar. Bueno, hay una cuestión que seguramente quedó muy remarcada por la manera de cómo el Huesca pierde o cómo se produce la jugada del gol del Cádiz, que es, bueno, con el equipo prácticamente tirado arriba. Hay un dicho en el fútbol, ahora no me acuerdo quién lo dijo, algún entrenador de estos, lo que no has ganado en 90 minutos no lo pierdas, o en 87 minutos no lo pierdas en 2. No sé, irse tan arriba pues es un riesgo que a lo mejor el Huesca no tiene por qué correr. Es verdad que evidentemente el resultado bueno es la victoria y que después de haber perdido en Cádiz, pues evidentemente también hay que sumar. Pero tendrán que ajustar bien eso, porque, bueno, si te vuelven a pillar en una contra, con todo el equipo, es que yo, bueno, aluciné un poco en la jugada porque todo el mundo estaba descolocado. O sea, no había nadie en su sitio. Y entonces eso, no sé si es ese desordenar el equipo que dice Guilló, pero yo creo que un equipo cuanto más orden tenga, mejor. Yo escuché una arenga de Almeida, del entrenador del Sevilla, y les decía eso: jueguen ustedes ordenados, cuando perdemos el orden empezamos con los problemas. No sé, esta es una teoría del señor Guilló que obviamente yo respeto, pero no la comparto. Creo que un equipo cuanto más ordenadito está, mejor, y sobre todo también en esta segunda división, donde creo que tú lo has nombrado, hace falta solidez defensiva, que el Huesca, bueno, la ha perdido, no tiene esa solidez defensiva, vamos, ni años luz de la temporada pasada, que había un montón de porterías a cero. Pues bueno, esas cosas cuando te vas al ataque las tienes que ajustar, porque en una contra, pues además son jugadores rápidos, son jugadores jóvenes, y eso yo creo que un poco marcará el partido, ¿no? Cómo ajusta el Huesca su ataque para no ser sorprendido o tan sorprendido en defensa, porque ya también Liberto, creo que algún otro jugador ya lo ha dicho, aquí te despistas un minuto y te hacen un gol. Sí, lo que tú dices es lo que acaban de decir los declaraciones jugadores esta semana. Han dicho de que esas jugadas de ese, llamemos así, pequeño desorden de weekend, han sido puestas en vídeo en los entrenamientos de ahora de estos días y fueron analizadas para que no vuelvan a ocurrir. O sea, supongo que todo se analiza. Pero aparte lo han dicho ellos. Lo han puesto el vídeo muchas veces para que no vuelva a ocurrir esto, que no solo ha ocurrido esto aquí, sino ha ocurrido en Ceuta también, donde hicieron un pasillo a ver, sí, aunque parecía que entraba cualquiera ahí. Bien, está pena. Ahora, podría haber construido un chalet ahí al borde del área. Con respecto a por qué se fueron adelante, quizás Guilló fue, digamos, un poquito optimista y él creía que podía llevarse el partido y se tiró a los 3 puntos a llevarse el partido. Está bien, no se tiró atrás, se fue adelante. Bueno, se perdió,
Bueno, pero también hay que ser optimista y a ver si se podía sacar los 3 puntos. Una de esas, si sacábamos los 3 puntos, bueno, era genial. Bueno, ahora, en vez de tener uno, no tenemos ninguno, no pasa nada. Volvemos al partido, a este que creíamos que este iba a ser un partido fácil y no íbamos a venir con los 3 puntos. Y volvemos, ahora cuidado, que ahora está invicto. Nos recordamos rápidamente la jugada, error en el pase de Pulido, que de haber estado colocado mejor la defensa azulgrana a sus jugadores, claro. Entonces, sí. Pulido, fíjate dónde estaba. Claro. Al dar el pase. Correcto. Luego, yo, no sé, claro, Heriberto, pues también no sé si puedo hacer algo más. Es un pase que lo quieres ajustar y tampoco... Yo es que, no por nada, que a mí igual me dicen ahora, no, es que este quiere justificar a Pulido todo el día. Pero yo creo que tampoco se le puede achacar un fallo grave a Pulido. Es decir, el fallo grave lo tuvo, ¿qué gol fue ese que se le escapó el balón en su área? Eso sí, es un error grave. Pero lo del otro día, veo que Pulido no ajusta bien el pase y a partir de ahí viene todo el desastre. Yo lo que quiero decir, evidentemente, puede fallar en el pase Pulido. Es un error. Pero si la defensa hubiera estado perfectamente colocada, entonces... uno de los jugadores que hubiera estado, tú solo, aquel jugador, como había otros que hubieran estado bien posicionados. Hay algún centrocampista. Sí. Entonces, en el centro del campo fue como le dio la gana. Entonces, con un simple agarro, la camiseta hubiera sido amarilla para aquella jugada y ya está. Pero claro, es que el mozo el georgiano se fue por velocidad y se merendó a los 3 jugadores. A los 3. Y le sacó una buena distancia, Y claro, si lo tocaba dentro del área, era penalti y expulsión. Y allí le tiró muy fácil a Dani, sí que pero al final no la pudo bloquear bien y nos costó el partido. Fue una lástima. No, solo decir lo de Pulido. Lo de Pulido, claro, él hace el pase bien. Un problema en un pase que llega justito. No. Claro, en el medio del campo no hay ningún problema. Una cosa, si hubiera sido en el área, sí, dice, uy, mira, lo dio en el área y perdió, entonces cuidado. Pero un pase en el medio campo, pues bueno, a veces se dan al pie, a veces no se da al pie, se da un poquito y se pierde. Sí. El problema no fue tanto el que tira la pelota ni el que recibe, sino la gente que tiene que estar preparado para lo que pase. Pues estamos hablando del mediocampo, tiene que estar preparado gente para salir a cortar y no estaban preparados. Ese es lo que vuelvo a decir. Ese vídeo fue el que se analizó ahora, como lo han dicho los jugadores, en el Huesca durante mucho tiempo para ver dónde están los fallos. Pues evidentemente son cosas a mejorar. Bueno, vamos a dejar un poquito esto porque ayer, en la Asociación de Vecinos Juan de Lanuza se celebró, esa entrega del trofeo de la Peña Fenómenos Oscenses a Dani Jiménez por la temporada 24-25. Bueno, primero que yo creo que es más que merecido. Yo creo que estaría a lo mejor entre Dani Jiménez y Soko, pero bueno, como Soko ya está en otro sitio, pues vamos, yo creo que es muy merecido. Y bueno, ahí se juntaron pues todos los aficionados. Tuvisteis oportunidad, como estamos viendo, de departir con Dani Jiménez, también con Fernando Lovera, con el presidente, que le mandamos un abrazo desde aquí. Y bueno, pues siempre es un acto bonito, ¿no? De contacto con la afición, de reconocer también a un jugador, en este caso, pues el buen desempeño que ha tenido con el equipo. Bueno, referente a Fernando Lovera, muchas gracias por la invitación, como siempre que nace para esta fecha, y ha dicho una palabra que ha ganado en este premio que se otorga. Ha ganado, digamos, por goleada, dijo él, textuales palabras, sí, por goleada, porque había varios candidatos para darle este premio, pero todos se inclinaron, prácticamente casi todos se inclinaron por el portero, por el labor tan bueno que hizo la temporada pasada, que inclusive no iba a ser un Zamora, pero venía bastante bien. Lástima ese contratiempo de último momento, ¿no? Esa lesión que lo tuvo apartado durante mucho tiempo, y esa lesión que lo tuvo apartado con mucho tiempo, que fue malo para él, para ese premio que podía haber tenido Zamora o no, pero también a nosotros nos afectó muchísimo porque nos hizo caer un poquito en el playoff, que después fue difícil de poder acceder a ese puesto. Muy rápidamente agradecer, por supuesto, a la gente la invitación de Fernando Lovera, felicitarle tanto a él como a su junta directiva, porque esa es la 18ª edición, ahí es nada, que decir, un premio que va cogiendo solera, y por supuesto estas imágenes que están viendo ustedes, pues han sido gracias a mi compañero Juan Carlos Gos, que tuvimos de cámara y un servidor tuvimos a bien. No, Juan Carlos Gos es el cámara oficial de esta televisión, porque, yo lo voy a recordar también aquí, batallitas en Roma.
bueno, pues también si no es por él, pues no podríamos haber realizado el especial que hicimos de todos esos días en Roma, además con aquella circunstancia luctuosa de la muerte de Su Santidad el Papa, y bueno, ahí estuvimos, bueno, haciendo lo que podíamos, y la verdad que yo también, por supuesto, les quiero agradecer a los dos, por supuesto a Fernando, pero también a los dos que sacaran un poquito de su tiempo para poder acudir y, bueno, de alguna manera representar a este programa y representar al medio en un acto tan, bueno, pues tan bonito y, por qué no decir, tan importante. Pues bueno, ya habíamos estado otras veces y la verdad que hicimos un servidor entrevistando y el compañero grabando imágenes, la verdad que fue un lujazo, un gran honor. Tengo que decir de que a veces había coincidido por el coso con el portero. Hola, Dios, tal, un hombre más. La verdad que ayer que tuvimos la oportunidad de entrevistarle, me pareció una persona muy amable, muy educada, y por lo que me dejó entrever y me dijo de que se sentía muy orcense. De hecho, se ve que tenía un criete y ahora está esperando familia. Me dijo, van a hacer en Huesca y va a ser un orcense más, ¿no? O sea, que un sevillano que ame esta ciudad y este equipo, y me dijo, bueno, estábamos los dos juntos, de que se sentía muy feliz, muy a gusto aquí en Huesca, sentía una persona querida, y por lo tanto eso es muy, muy de agradecer. Luego también, pues tuvo bien también Fernando Lovera de que le hiciéramos también un par de preguntillas, porque creo que también se lo merece por esa gran gestión que están haciendo en esta peña, porque además esto sí que financian los autobuses a sus seguidores, no como el club, que no colabora desde hace siglos en nada en el autobús. Una de las cosas que seguramente también mi compañero se dio cuenta, todo estuvo muy bien, pero me sorprendió, sí que asistió el presidente del club, sí que asistió el jefe de prensa, pero lo que me sorprendió es de que no asistiera ningún compañero más de equipo a Dani Jiménez. Creo que ahí eso cogió un poquito, porque en la anterior edición que también estuvimos, del Oreiro, estaba Gerard Valentín y otro jugador. Y entonces me sorprendió un poco que... Y el portero estuvo. Correcto, sí. Y me sorprendió de que esta vez ahí hubieran dejado solo a Dani Jiménez. En fin, dentro de que una plantilla es muy extensa y, en fin, y la mayoría de jugadores residen aquí en Huesca, encontré un poco ese faltar de que no estuviera arropado por sus compañeros de equipo. Sí, tenemos que recalcar que nos atendieron muy bien, inclusive después del acto también nos volvieron a atender muy bien, porque nos dieron un vino español ahí, como se dice, muy bien, y muy agradecidos, por supuesto, a Fernando Lovera. Y respecto a lo que dices tú, genial, porque cuando vi que hablaba contigo, la verdad que hablaba de una forma, por decir así, campechana y muy agradable, y hablando inclusive que se sentía muy bien en Huesca, muy bien en el club y muy arropado. Inclusive dijo, en otras palabras, que había dicho que había tenido otras ofertas, como se dice siempre, pero había preferido esta, aunque no sea volver una segunda vez aquí, aunque no sea tan económicamente tan fuerte, o que la diferencia sea mínima, para estar, digamos, en esta ciudad en la cual se siente muy bien. Inclusive creo que dijo que vivía por el centro, porque salía y convivía con la gente y se sentía muy cómodo él y su familia. Bueno, pues finalmente nos quedan menos de 2 minutos y Juan Carlos tiene una cosita que hacer. Hoy y mañana. Nada, solo comentar eso, que Dani Jiménez, pues bueno, ha conseguido cosas importantes en el Huesca, ha conseguido un ascenso a segunda división, y el año pasado, pues yo creo que, bueno, es hablar de lucubraciones, pero yo creo que quizá si no hubiera tenido esa lesión, pues bueno, el Huesca habría podido estar incluso más arriba de lo que estuvo al final de temporada, y desde luego Dani Jiménez, pues ha sido una pieza fundamental, tanto en aquel ascenso como en esa temporada. Muy rápidamente me acuerdo que le dije que, bueno, yo la había visto de Cancerbero aquí con el Alcorcón, ¿no? Y me dijo de que cuando salió la oportunidad de venir la primera etapa aquí en el Huesca, que había sido muy feliz y que, bueno, tiempo pasa, pero que él nunca perdió la esperanza, si se diera la ocasión, de volver otra vez a Huesca, donde era un sitio donde se sentía muy a gusto, y la verdad que a las pruebas nos remitimos que vuelve a estar aquí en Huesca. Bueno, pues nada, que estamos en tiempo. Juan Carlos, adelante con los faroles. A puntuar y de 3. Bueno, pues vamos a verlo. A veces funciona, a veces no. Pero claro, eso ya no depende de Juan Carlos, depende sobre todo de los jugadores y el entrenador, a ver cómo llevan el tema. Juan Carlos, muchísimas gracias. Mañana nos vemos, si Dios quiere, aquí. Un abrazo. Antonio, muchísimas gracias. Nos vemos y nosotros nos marchamos. Mañana volveremos ya con la previa del partido y lo haremos aquí en las tertulias de la Sociedad Deportiva Huesca, en Huesca TV, sin reblar.